quiero enfocarme en un aspecto muy lindo, que para nosotros discipular a otros es bien importante aprender de personas que nos discipulan y que nos inspiran, pero también mantenernos conscientes de que nuestro principal discipulador y maestro es nuestro Dios. Quiero leerte en Juan capítulo 6, 45, donde dice el Señor Jesús estas palabras. Juan 6, 45, lo leo a la letra, repito la cita, Juan 6, 45. Mira qué maravilloso pensamiento, qué maravillosa verdad, pero qué poderoso pensamiento. Únicamente pensarlo es algo maravilloso, que tú y yo podamos ser instruidos por Dios. Y voy a explicarlo. Dice: y todos serán enseñados por Dios. A todos les enseñará Dios. Todos los que escuchan al Padre aprenden de Él y vienen a mí, dijo el Señor. En la versión que estoy leyendo acá en mis notas dice: y todos serán enseñados por Dios. Dios es un maestro. No solo quiere ser nuestro Padre, quiere ser un Padre que enseña. Hay otro versículo en la Biblia que es una promesa para los papás. La tomamos los papás, pero también es para nosotros. Dice: y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Papás, reciban esta promesa. Te lo digo y te lo repito. Está en la palabra de Dios. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Eso está en Isaías 54. Con tiempo le comparto la cita. Cuando dice todos serán enseñados por el Señor, yo quise un día descubrir exactamente cómo Dios le va a enseñar a mis hijos. Cómo Dios le va a dar escuela de la vida a mis hijos. A través del Espíritu Santo, sí, pero ¿cuál es la dinámica? Y tengo una Biblia hebrea donde viene el original, pues, los vocablos que se usaron para traducirlos al español. Y donde dice en Isaías 54 que todos mis hijos serán enseñados por el Señor, usa una palabra que no significa enseñar en el sentido de escuela, sino dice que todos mis hijos serán discipulados por el Señor. Ahora, discipular también es enseñar. Pero es enseñar cosas prácticas que se comparten en el día a día. A ver, voy a hacer una diferencia. Si yo quisiera enseñar a uno de mis hijos cómo manejar su primer sueldo, cómo manejar sus primeros ingresos, me puedo sentar con él y decirle: siéntate aquí en mi escritorio y te voy a dar una clase. O también le puedo pagar un curso que le dé información. Ese es un tipo de educación, es una enseñanza. Pero también le puedo enseñar de otra forma, un método que se llama discipulado. Lo puedo llevar conmigo a donde yo voy a hacer los pagos, lo puedo llevar conmigo a donde yo llevo mi contabilidad, lo puedo llevar conmigo a donde yo hago mis tratos de negocios si me dedicara a los negocios, a donde yo trato con mis trabajadores si tuviera trabajadores, a donde yo negocio, donde yo compro, donde yo vendo. Y en el día a día le estoy enseñando una dinámica, un modelo, le estoy enseñando una habilidad. Eso es discipular. Y con el tiempo, todo lo que la información no hizo, lo va a aprender en el camino. Con el tiempo no solamente va a saber todo lo que yo sé, con el tiempo me va a rebasar y va a ser mejor que yo. Discipular es poder transmitir conocimientos prácticos mientras convives con las personas. Hay cristianos que queremos ser una persona receptora de todas las bendiciones de Dios. Y se nos ha olvidado que ser cristiano es no capturar todo lo que Dios tiene para ti, sino estarlo transmitiendo a otro constantemente. Todo lo que tú aprendes, hazlo por otro. Hoy en este mensaje yo quiero decirte que Dios está discipulándote a ti. Dios está enseñándote a ti. Dios quiere compartir tiempo contigo. Cada vez que sientes que Él te invita a orar por la mañana, y a veces no nos levantamos,
Cada vez que sientes que Él te empuja a que no faltes tu domingo, y a veces lo faltamos. Cada vez que tú sientes que el Señor te impulsa a leer las Escrituras y a pasar más tiempo sin distracciones leyendo la palabra de Dios, es que Él te está discipulando, es que Él quiere tiempo contigo. No solamente quiere pasarte información, quiere convivir día a día contigo para transmitirte lo mejor que tiene en el cielo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Sí, Señor. Discipulados por el Señor. Todos nosotros tenemos esta promesa: seremos enseñados por Dios. Lo que Jesús quiso decir en su generación cuando mencionó esta escritura del Antiguo Testamento es que Dios a todos les da la oportunidad, que a todos les redarguirá su corazón, a todos les hará la invitación. ¿Quién quiere aprender de mí? Ahora dirás tú, pero no todos en el tiempo del Señor escucharon. Exactamente. Dios es maestro para todos, pero no todos queremos ser aprendices de nuestro Dios. Dios siempre quiere que nos acordemos que Él no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Está tan cerca de ti como quien vive contigo en la casa. Es más, está tan cerca de ti como quien vive dentro de ti a través del Espíritu Santo. Mantente en sintonía con Él y comienza a convivir con Él. Ya no concibas tu cristianismo como la rutina religiosa, litúrgica, de venir a una casa y que aquí lo siento y en toda la semana no lo sentí. No, aquí es para que tú y yo recarguemos nuestro espíritu juntos, adorándole, bendiciéndole en esta atmósfera de adoración, y sepamos que a donde quiera que vamos, 24/7 está con nosotros, nos habla y debemos oír su voz. Son dos partes. Él siempre habla, nosotros siempre debemos de oír su voz. Dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las cuido y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Oye la voz de Dios porque Él quiere enseñarte muchas cosas. Te quiere enseñar como un padre. Hay una anécdota que hace mucho tiempo escuché de un papá que estaba haciendo jardinería. Le gustaba mucho que sus flores estuvieran bien hermosas, le gustaba que el césped de su casa enfrente en el patio estuviera bellísimo, y era muy dedicado y delicado. Le gustaba que cuando la familia venía a visitar, miraran que él tenía los diferentes tipos de plantas bien hermosos, verdes, con todas las ramitas feas bien cortadas, con todo el rastrillo bien usado alrededor para que se viera bellísimo eso. Y un día uno de sus hijos, que ya estaba crecidito el niño, le dijo: papá, te quiero ayudar. Y el papá era muy delicado, de esos papás que no le gusta que le interrumpan lo bien que está haciendo las cosas, ¿sí? ¿Han conocido un papá así? Que no quiere que el niño lo ensucie la camisa, porque no lo va a hacer igual que él. Di conmigo: discipulado. Di conmigo: invertir tiempo. Di conmigo: amar a las personas. Y se acercó el niño y le dice: mijo, espérame aquí, no me vayas a echar a perder aquí mi jardín. Entonces se acerca la mamá, la esposa del Señor, y le dice: pues enséñale a tu hijo, enséñale, porque si tú no le enseñas nunca va a aprender esa habilidad que tú tienes. Bueno, hacía regañadientes, le dio la oportunidad, le dio unas tijeras, y el niño quería ayudar y le comenzó a cortar todas las flores bonitas y le comenzó a hacer un desastre. Pues eran sus primeros pasos. ¿Quién no ha hecho desastre en sus primeros pasos? ¿Quién no la regó en su primer predicación? ¿Quién no descompuso el primer carro que quiso componer? Todos al principio vamos a cometer algún error, y cuando estamos haciendo la vida cristiana y queremos ayudar a alguien, a veces no le damos al principio el mejor consejo. Pero si nunca empezamos, nunca vamos a aprender. Bueno, en este momento que estaba el papá viendo que su hijo le hizo todo ese desastre, y cuando volteó vio que había cortado todo lo que no debía cortar, y había metido lodo y había hecho un desastre, se enoja el papá. Y no se dio cuenta que la esposa estaba viendo desde adentro de la casa, ¿no?
Y le dice: no, chamaco, mi jardín, no, hazte para allá, muñeco, ¿cómo es posible? Mira nomás. Entonces el niño se asusta, se hace a un lado, se hace un silencio en ese momento y escucha él la voz de su esposa que le dice: oye, mijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué quieres? Le dice el papá bien enojado. ¿Estás haciendo un jardín o estás criando hijos? ¿Estás sembrando flores o estás sembrando semillas en tu hijo? Y ahí se quedó callado. Y ahí comprendió, sabes, que si nunca le damos el espacio y la paciencia a otro, y no tenemos la actitud de que alguien nos enseñó a nosotros y ser agradecidos, va a ser bien fácil desesperarte de las personas. En la casa de Dios hemos entendido que el pastor alcanza a cuidar a algunos, pero que los que no alcanza a cuidar te tocan a ti y te tocan a ti, a los que están en medio aquí también, aunque no dijeron sí, y a los que están acá también, porque todos tenemos que amar a la gente, esperar a caminar el camino con ellos conforme van avanzando en la fe. Nosotros somos enseñados por el Señor, discipulados por el Señor, y una cosa que nos enseña es amar. Una cosa que nos enseña el Señor es precisamente a vivir para otros, porque de esa forma le honramos a Él. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Dios quiere enseñarte, papá. Dios quiere enseñarte a ser un buen padre, porque Él sabe ser un buen padre. Oh, pastor, si tú supieras, yo no sé ser un buen papá. Honestamente la he regado horriblemente. Júntate más, porque no hay forma de aprender de alguien si no pasas tiempo con él. Pégate más a Dios, te va a enseñar a ser un excelente padre. Dios va a enseñarte a ser un excelente hijo. Dios va a enseñarte a ser una excelente persona en tu comunidad y en tu familia. Dios va a enseñarte a vencer en fe. Y hay varias cosas en la Biblia que Dios dice que nos quiere enseñar. Pero acuérdate, el método de Dios no es que vengas a una iglesia a aprender una lección únicamente. Es pasar tu día a día. No es una clase de información. Es un discipulado, es un enseñarte mientras convive contigo. Dios quiere convivir contigo. Levanta tu mano y dile: Señor, heme aquí, Padre, te voy a entregar mi día. Sé consciente de la presencia de Dios. Practica estar conectado con la presencia de Dios 24/7. Te va a cambiar la vida. Hay varias cosas que en la Biblia dice que Dios quiere enseñarnos, y quiero mencionar dos en esta mañana. Y quiero que abras tu corazón, no solamente tu mente, y que le digas al Señor: aquí estoy. Sabes, la Biblia dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios es el mejor maestro de vida. Es bueno buscar quien me disipule a mí, quien me cuide a mí. Y hay personas que yo me inspiro con ellos y que yo quiero aprender más de ellos. Por supuesto, usted también debe tener un círculo de personas de quien aprende. Pero tu mejor maestro es Dios. El hombre puede estar o no estar allí, el hombre puede fallarte, pero Dios no te fallará. Él es omnipresente, omnisciente, y siempre está disponible para ti y te ama. Y sabes una cosa de tu Dios como padre, como maestro de vida, no como profesor, como maestro de vida, como discipulador, como un padre que enseña a sus hijos las habilidades necesarias para triunfar y para dar fruto para el reino de Dios. ¿Sabes una cosa muy linda acerca de Él? Que Él sabe de todos los temas que tú necesitas saber. El principio de la sabiduría es conocer, reverenciar y honrar a Dios. Dice la versión antigua: temer a Dios, respetarle de tal forma que su presencia está conmigo. Honro esa presencia, honro esa amistad. No quiero ofenderla porque es lo más valioso para mi corazón. Eso es el temor de Dios. No es un temor de tenerle un terror al Señor. Ya Cristo pagó por mí. Yo puedo tener confianza y libertad en Dios. Es mi Padre. Pero necesito ser discipulado por Él y darle espacio en mi vida hasta parecerme a Él.
Si alguno está falto de sabiduría aquí, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice Santiago, no dudando nada, porque el que duda es como las olas del mar, que son arrastradas por el viento y echadas de una parte a otra. No recibimos si pedimos sin fe, debemos pedir con fe. La primera cosa que yo quiero decirte que Dios quiere enseñarnos a todos nosotros, entre muchos temas que tú personalmente le vas a preguntar y que Él te va a ministrar. La primera cosa es la senda de la verdad. Nosotros somos salvos por la verdad del Evangelio. No hay forma de ser salvos sin la verdad. Hay personas que creen que seremos salvos los humanos por la sinceridad. Y dicen, yo estoy, no sé, buscando a Dios en una iglesia que ni me predica conforme a la Biblia, pero soy sincero. ¿Han escuchado eso? Yo tal vez tengo una religión que yo sé que no es una religión buena, pero es la que me enseñaron mis padres. Pero llegaré al cielo porque soy sincero. Nosotros no somos salvos por la sinceridad. Nosotros somos salvos por la verdad del Evangelio de Cristo. Que hubo uno llamado Jesús que cumplió las expectativas del Padre y pagó el precio completo por nuestra salvación y me regaló el cielo por gracia como un obsequio. Y que puedo vivir en confianza delante de Dios y acercarme confiadamente al trono de la gracia del Padre, porque no me hizo mitad hijo, me hizo hijo completo, con plenos derechos. Aleluya, ese es el Evangelio de Cristo. Le acepté, me aceptó y camino con Él día a día, creciendo en la fe. Pero estamos en una cultura y en una sociedad que nos ataca con malos conceptos, que constantemente nos bombardea con mentiras. Yo conozco hijos de Dios que están bien aquí, miren, en el corazón, pero en la cabeza están bien equivocados todavía. Porque la verdad la aceptaron, los cambió, pero no la disfrutan ni crecen en ella, porque no se alimentan de la verdad de la palabra. Se alimentan de muchos conceptos que oyen, que ven durante la semana, durante el año. Su porcentaje de Biblia es 1%. Y su porcentaje de influjo de información no bíblica es 99%. ¿Cómo vamos a caminar en libertad? Únicamente cambiando todo concepto de mentira, exponiéndonos a la enseñanza de Dios a través de la verdad. El Señor prometió que nosotros seríamos guiados en la verdad. Dios quiere enseñarte el camino espiritual verdadero. Dale un fuerte aplauso a Dios. El camino certero para conocerle, para servirle. Y es por eso, con todo respeto a la nueva generación, pero que le hace más falta Biblia y palabra de Dios. Y háganlo, usen los medios que tienen disponibles. Yo recuerdo en nuestros días de adolescencia, para conseguir una predicación de un predicador preferido, pues no teníamos acceso al internet porque no existía en la forma que existe hoy. ¿Y qué hacíamos antes? Pues teníamos que ir a una librería cristiana a ver si tenían un video de este tamaño pesado que se llamaba VHS. ¿Quién sabe lo que es un VHS? Levanten la mano. Apláudanle a los que pasan de los 50, hermanos, porque merecen un aplauso. Yo también. Si supimos lo que eran las cintas de video, y tenías que ir, si no lo tenían en Tijuana, tenías que ir a una librería en San Diego. Si no lo tenían, tenías que dejarlo pagado, tenías que hacer un pedido, te lo tenían dentro de 2 semanas, tenías que volver a ir, luego meterlo en una videocasetera en tu casa y ver una predicación. Ahora ustedes, muchachos, tienen todo disponible. No le metan cosas incorrectas que te cambian los conceptos de la verdad. El Señor te quiere enseñar la verdad, el camino genuino del Evangelio. Escoja los mejores estudios bíblicos, escoja el mejor tiempo para ponerse a escuchar una prédica. Ahora tiene toda la Biblia en audio y en video y dramatizada y no sé en cuántas versiones. Sométase a la palabra de Dios. Él quiere guiarlo por el camino de la verdad. Dios es tu maestro y va a enseñarte cómo triunfar en cada aspecto de la vida. A mí me enseñó a ser un buen novio. También Shelly me enseñó un poquito.
Pero me enseñó Dios. También mi mamá me reprendió y me enseñó cómo cuidar a mi novia. Pero me enseñó Dios principalmente. Doy gracias a Dios por su palabra. Su palabra ha sido lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Después dije, wow, esta mujer confió en mí. Se vino a vivir a mi casa. Dios, esta mujer confió en mí. Me dijo que va a pasar la vida conmigo, no la puedo decepcionar. Enséñame, Dios, a ser un buen esposo. Sí me ayudó el consejo pastoral, sí me ayudó alguien en la vida, pero la palabra de Dios me guió por el camino del éxito. Tengo 32 años casi casado con esta mujer. Doy gloria a Dios que me falta mucho aprender. Hemos aprendido de la mano de Dios. Quiero que Dios siga siendo mi maestro, porque no hay nada más lindo en esta tierra que un buen matrimonio y una familia llevado en el camino de Dios. Y si es soltero usted, no es tan malo tampoco, no se preocupe. El que está casado con Cristo también la pasa muy bien. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero bueno, si no tiene el llamado a ser un eunuco por el reino de Dios, pídele al Señor su pareja, que el Señor ya la tendrá por ahí y cruzará su camino con ella. Qué hermoso es reconocer que ha sido la verdad, la guía de Dios, el cuidado que ha tenido cuando he querido agarrar un concepto erróneo de cómo comportarme, de cómo hablar, de cómo debo de pensar de la vida, de cómo debo de pensar de las cosas que se viven en esta vida, o cómo debo de pensar de Él y del cielo y del mundo espiritual y de la iglesia. La gente tiene sus propios conceptos, pero son falsos. No los oiga. La gente de esta cultura normal tiene sus propios conceptos acerca de las relaciones. No los oiga. Sea enseñado por Dios. Voy a poner un ejemplo. Una ocasión estaba viendo un programa de una persona que estaba muy resentida contra un ex marido que le había hecho la vida imposible. Y le habían puesto en un panel ahí una psicóloga, en un programa famosísimo. Y le dice la psicóloga, en su caso, para que usted pueda ser libre, no lo perdone. Nunca lo perdone. Jamás lo perdone. Todo el mundo, porque el día que usted lo perdone va a volver a ser lastimada. Ahora, esos son los conceptos que maneja el mundo. La palabra de Dios me dice que yo debo de perdonar, porque aunque una persona tenga una deuda muy grande conmigo, yo tenía una deuda mucho mayor con Dios y tengo que perdonar para ser libre verdaderamente. Muchachos, están siendo bombardeados por conceptos erróneos acerca de todo en esta cultura. Que Dios sea su maestro, que a partir de este mes seamos enseñados por Dios. Yo quiero esa promesa para mí. Qué bueno que por ahí me salga un buen video, cómo hacer feliz a tu esposa, pero la Biblia lo dice mejor, porque la Biblia no se equivoca. Qué bueno que me encuentre un buen video de cómo ser un buen predicador, pero el mejor consejo lo tiene la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se equivoca. La Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Porque a veces cuando ya pasó por un filtro interpretativo, aún de un predicador del evangelio, y sube un video que dice, yo pienso esto, así debe de ser la iglesia y el cristiano, y ya pasó por su filtro de su propio concepto, ya no me llega puro. Yo quiero la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, la que va directa. A ver si me explico qué quiso decir la Biblia cuando dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desde tiempos antiguos la leche era procesada para que se pudiera conservar y los niños no murieran. La leche materna, y probaban también con leche de otros seres vivos para que pues los niños tuvieran el alimento. Pero nunca se ha podido igualar el alimento para un recién nacido como la leche materna. Usted puede buscar un predicador que le procese la escritura, ándele pues, no está tan mal, pero yo no le aseguro que ahí no vaya algo que haya adulterado algún concepto. Usted tiene acceso directo a la leche espiritual de la palabra de Dios no adulterada. El niño recién nacido, si no come, va a ser un llanto que va a poner toda la casa estresada, porque va a llorar y va a llorar y va a llorar hasta que le den pecho. Yo recuerdo Shalom, yo recuerdo Yahshua.
¡Guay! Ay, niño, espérate. Tengo hambre. Y la mamá estaba ocupada o yo estaba ocupado, pero ni modo, o sea, yo necesito comer y quiero leche. Cuando tú estabas recién nacido en el Evangelio, ahí nos andabas molestando. Pastor, ¿y qué dice la Biblia? Entonces, ¿qué te pasó ahora? Y quiero más culto, pastor, qué poquito que nomás el domingo. Quiero lunes, martes, miércoles. ¿Y qué te pasó ahora? No, y es muy poquito para mí, pastor, y quiero estar ahí en la mañana, a las 9 de la mañana, el lunes, ahí tomándome café contigo. Quiero más, quiero aprender más. ¿Y qué te pasó ahora? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios, para ser enseñados por Dios. Vuelve a tu primer amor, levanta tu mano. Dios quiere enseñarte en este tiempo difícil. Busca la palabra y Él te va a guiar. Cuando tú lees la palabra, es un libro totalmente diferente a cualquier otro libro que tú leas en la vida, porque el que la inspiró te la explica. No la escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo esta promesa: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Di conmigo ese verbo, enseñará todas las cosas, y Él os guiará a toda la verdad. Él os recordará todo lo que yo les he dicho. Él os guiará, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará las cosas que habrán de venir. También dijo después el apóstol Juan en su primera carta que la misma unción que está en nosotros, que es su presencia de Dios, nos enseñará, y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña. ¿Sabes una cosa que Dios usa y cuídala mucho? Es la conciencia. Algo que Dios usa para decirte si vas bien o mal es tu conciencia. Es un órgano interno en nuestro espíritu que Dios usa para decirte: hijo, te voy a incomodar porque esa actitud no es, porque eso que estás hablando no es, porque eso que estás diciendo no es, porque eso que estás viendo, ese lugar que estás yendo, esa amistad que estás teniendo no es. Y cuando estás haciendo bien, en la conciencia, Dios te habla y te dice: hijo, por ahí sí es. Hijo, camina por el bien. Hijo, no camines en duda, camina en fe. Hijo, no te rindas, camina adelante. Siempre te impulsa hacia lo mejor. Hijo, sé santo. Hijo, sé puro. Pero la conciencia, si usted la calla, usted la hace dura. Dice Pablo que muchos tienen cauterizada la conciencia, ya no sienten. Y el Señor hace su trabajo y te redarguye, pero tú ya toleras, tú ya no sientes. Cuida tu conciencia. Y quiero decirte que hay un milagro para los que ya no sienten cuando están haciendo algo que ofende al Señor. La Biblia dice que Él puede cambiar el corazón de carne, de piedra, por un corazón de carne que siente. Levanta tu mano conmigo y dile: Señor, yo quiero que tú cambies el corazón de piedra y me des un corazón de carne, que cuando tú lo toques, Señor, tiemble a tu palabra. Aleluya. En segundo lugar, que lo que quiero decirte que Dios quiere enseñarnos, aparte del camino de la verdad, los conceptos verdaderos, salvadores, que hay que entenderlos, no solamente experimentarlos, es enseñarte la vida en el reino de Dios. Dios promete enseñarnos cómo agradarle y cómo honrarle debidamente como ciudadanos del reino. El Señor dice en su palabra lo siguiente, es una oración que hizo Salomón: si el cielo se cerrare. Fíjate que a veces las cosas nos pasan porque no es que Dios lo creó así, porque los pensamientos de Dios siempre son buenos, pero porque tú y yo a veces nos desviamos por otro camino. Si el cielo se cerrare y no lloviese por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, porque Dios al que ama disciplina, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Hay perdón en Dios para mí, enseñándoles el buen camino en que anden. Di conmigo ese verbo: enseñándoles el buen camino en que anden.
y dará lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Dios no detuvo la lluvia, es que tú y yo nos salimos de debajo de la nube donde estaba lloviendo. Pero Dios te va a decir cómo ponerte hoy debajo de la nube. Dios quiere bendición para ti, nos enseñará, dice, el buen camino en que debemos andar. Estoy leyendo en Primera de Reyes. La palabra de Dios promete que si yo busco a Dios, Él me va a enseñar. Aunque yo me haya equivocado, aunque yo haya pecado, el Señor quiere ser mi maestro. Me quiere tomar de la mano como el rey que está allí y como un niño en su presencia y decirle: Señor, no me sueltes. Estoy seguro que cuando yo le diga eso, siempre me va a decir: hijo, yo jamás te suelto. Tú te llegas a soltar, pero yo jamás te suelto. Mi mano siempre ha estado allí. La mano del Señor siempre ha estado ahí. Dios promete enseñarnos a vivir en su reino como ciudadanos victoriosos y accesar todas las promesas. Hay enseñanza para que usted viva en plenitud. Alguien dirá: pero bueno, porque Dios tendrá hijos preferidos, ¿no? Porque a unos veo que los toca, los bendice, les da, pero a mí como que no me llega esa bendición. La palabra de Dios dice que todos podemos aprender del Señor. Aprendemos una cultura de caminar con Él como a Él le agrada, y Él nos bendice sobrenaturalmente. Siéntese, párese, no corra tanto en la vida, no ande tanto de aquí para allá tan ocupado. Despacio. La palabra de Dios dice que cuando Jesús enseñó su mayor enseñanza, que resume todo lo práctico de la vida de un hijo de Dios, en el Sermón del Monte, que más que todo era una enseñanza, porque no dice ahí que era una predicación, dice que Jesús se sentó y les enseñó. Cuando un maestro está enseñando en el tiempo antiguo, se sienta y los alumnos se sientan y escuchan. Y en esa enseñanza que yo te quiero recomendar que tú la leas, que está en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, nos comenzó a enseñar. Jesús se sentó y quiere que tú te sientes. Algunos de nosotros corremos en la vida, arrancamos de aquí para allá, tenemos 1,000,000 de cosas en nuestra lista que hacer. Y el Señor tiene reservadas para ti enseñanzas tan hermosas, tan victoriosas, triunfantes, que te van a llevar a una dimensión que tú no alcanzaste a soñar nunca. No solamente puede darte los anhelos de tu corazón, que son importantes para Dios. Dice la Biblia: fíate de Jehová de todo tu corazón, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pedid lo que queréis y os será hecho. También hay una dimensión en la cual, pues, no es que Dios cumple los caprichos, pero me ama tanto que la palabra de Dios dice que hay anhelos en mi corazón que son importantes para Él también. ¿Cuántos glorifican al Señor? Porque me ama, porque soy su hijo. Pero es para cuando tú y yo estamos listos para aprender de Él. Él va a enseñarte la vida en el reino de Dios y va a enseñarte a caminar en plena victoria. Siéntate. En el Sermón del Monte, cuando estaban todos sentados, comenzó a decirles: bienaventurados los pobres en espíritu. Luego comienza a decirles: cuando oren, no sean como los hipócritas. Y luego comienza a decirles: ama a tus enemigos. Si alguien te obliga a llevar 1 milla, ve con él 2. Al final del mensaje, después de muchos temas como este, les dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Yo te digo, no maldigas al que es malo contigo. Ora por tus enemigos. Vida en el reino. Enseñanza, di conmigo discipulado, di conmigo tiempo invertido, di conmigo aprendiendo de Dios. Al final les dice: si alguien me oye estas palabras y no las hace, yo le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los ríos, las lluvias hicieron un estrago y se llevaron la casa, porque estaba fundada sobre la arena. Pero el que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, vinieron ríos y vino toda una tormenta, pero la casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Amén.